Hay una idea en Platón que si se toma en serio cambia completamente lo que entendemos por aprender. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que aprender significa añadir algo que antes no teníamos, un dato nuevo, una teoría nueva, una explicación nueva. Aprender para nosotros es acumular, es crecer en información, es ampliar el archivo mental. Pero para Platón, aprender no era eso. Aprender no era adquirir, era recordar. Y esta palabra, recordar, no es poética, es literal. Platón sostiene que el alma ya ha estado en contacto con la verdad, que ha visto lo real, que ha conocido lo esencial, pero lo ha olvidado al encarnarse, al vivir, al identificarse con lo inmediato. Por eso, cuando lo verdadero aparece ante nosotros, no sentimos que sea completamente extraño, sentimos algo distinto, una especie de reconocimiento, como cuando alguien pone en palabras algo que nosotros ya intuíamos, pero no sabíamos formular, y decimos: eso es, esa experiencia de reconocimiento es la clave. Ahora bien, desde nuestra manera actual de entender el conocimiento, esta idea resulta difícil de aceptar. Estamos acostumbrados a pensar que conocer es acumular información, que aprender es añadir datos, que saber es tener más contenido en la mente. Desde esta perspectiva, decir que aprender es recordar suena extraño, incluso ingenuo, porque parece sugerir que ya lo sabemos todo, y eso no tiene sentido. Pero quizá Platón no estaba hablando de memoria en el sentido habitual. No estaba diciendo que recordemos fechas, fórmulas o contenidos olvidados. Estaba apuntando a otra cosa, a una forma de reconocimiento interior, a la experiencia de que algo es verdadero antes de poder incluso explicarlo completamente. Y para entender esto mejor, conviene mirar cómo lo muestra en sus diálogos. En diálogos como el Menón, Platón plantea una pregunta muy inquietante. Si no sabemos algo, ¿cómo podemos buscarlo? Porque para buscar algo deberíamos tener al menos una idea previa de lo que estamos buscando. Y si ya lo sabemos, entonces no necesitamos buscarlo. Esa es la paradoja, y su respuesta no es técnica, es existencial. No buscamos lo desconocido desde cero, reconocemos lo que el alma ya ha tocado. Filosofía entonces no es llenar la mente, es ayudar al alma a recordar lo que en el fondo ya sabe, aunque no pueda explicarlo todavía. Y eso convierte la filosofía en algo radicalmente distinto a una acumulación de teorías. Si Platón tiene razón, entonces el problema del conocimiento no es falta de información, es olvido, y eso cambia completamente la tarea del filósofo. El filósofo no es alguien que transmite datos, es alguien que ayuda a recordar. Por eso Sócrates no daba respuestas, hacía preguntas, y esas preguntas no eran para informar, sino para desestabilizar. Cuando alguien responde demasiado rápido, Sócrates insiste. Cuando alguien cree que ya sabe, Sócrates incomoda, porque el verdadero saber para Platón no es repetir algo aprendido, es experimentar un reconocimiento interior, y ese reconocimiento no se puede forzar, no se impone desde fuera, aparece, como cuando algo encaja, como cuando una verdad nos toca y no sabemos muy bien por qué. Ese momento para Platón es el comienzo de la filosofía. Platón no deja esta idea solo en teoría. En el Menón, Sócrates hace algo muy extraño. Llama a un joven esclavo que no ha estudiado geometría y empieza a hacerle preguntas sobre un problema matemático. El joven responde mal al principio, se equivoca, se confunde, se bloquea, y entonces Sócrates no le da la solución, solo sigue preguntando. Poco a poco el joven empieza a corregirse, empieza a ver el error, empieza a intuir la respuesta, hasta que llega por sí mismo a la solución correcta. Platón utiliza esta escena para decir algo radical. Nadie le enseñó la respuesta, no recibió información nueva. Lo que ocurrió fue distinto, fue guiado hasta recordar algo que su alma ya podía reconocer. La escena no trata de matemáticas, trata del conocimiento. Platón quiere mostrar que aprender no siempre es recibir contenido, a veces es ser conducido hasta un punto donde la verdad se hace visible por dentro. Y esto cambia completamente el papel del maestro. El maestro no es el que deposita saber, es el que ayuda a recordar, es el que acompaña el proceso, y eso exige algo difícil, paciencia, porque el recuerdo no puede imponerse, solo puede despertarse. Si Platón tiene razón, entonces el problema del conocimiento no es simplemente ignorancia, es desconexión, porque si el alma puede reconocer la verdad pero vive distraída, entonces el olvido no es la falta de datos, es falta de atención, y eso cambia completamente la práctica filosófica. La filosofía no sería acumular argumentos, sería aprender a mirar, a detenerse, a no reaccionar automáticamente. Platón no habla de recordar como alguien que recuerda una fecha, habla de un reconocimiento más profundo, como cuando algo en tu vida
vida encaja y entiendes algo que siempre había estado ahí pero que no habías visto. No es que aparezca algo nuevo, es que desaparece la distracción, de pronto ves. Por eso la filosofía para Platón no es solo un ejercicio intelectual, es una transformación de mirada. Si aprender es recordar, entonces la filosofía no es añadir cosas a la mente, sino quitar lo que la enturbia. Quitar distracciones, quitar falsas seguridades, quitar opiniones que repetimos sin haberlas examinado. El olvido en este sentido no es una tragedia metafísica, es algo cotidiano, es vivir reaccionando, estar por supuesto lo que creemos. Recordar entonces exige una cierta incomodidad, porque cuando algo verdadero aparece no siempre confirma lo que ya pensábamos, a veces desarma, a veces obliga a reorganizar la vida, y ahí es donde esta idea deja de ser teórica, porque si el conocimiento es recuerdo, entonces todos tenemos acceso a la verdad, pero no todos estamos dispuestos a atravesar el proceso que implica recordarla. Platón no estaba interesado en formar eruditos, estaba interesado en formar almas capaces de reconocer lo real, y eso requiere algo más que inteligencia, requiere disposición interior, requiere humildad, requiere aceptar que quizá no sabemos tanto como creemos y que el verdadero saber no siempre nos hace más seguros, sino más conscientes. Hay algo todavía más inquietante en esta idea. Si el conocimiento es recuerdo, entonces el mayor peligro no es no saber, es olvidar. Y el olvido no es solo intelectual, es existencial. Es vivir como si nada tuviera profundidad, como si todo fuera inmediato, como si solo existiera lo visible. Platón piensa que el alma puede acostumbrarse a vivir en la superficie, puede adaptarse al ruido, puede normalizar la distracción, y cuando eso ocurre ya no siente la falta, ya no percibe que algo falta. Y ese es el verdadero problema, porque si no sentimos que hemos olvidado, tampoco buscamos recordar. Por eso la filosofía empieza con una inquietud, con una sensación de que algo no encaja del todo, con una pregunta que no se deja silenciar. La filosofía, entonces, no es buscar respuestas rápidas, es proteger esa inquietud, es no anestesiarla, es permitir que nos incomode lo suficiente como para empezar a recordar. Tal vez por eso Platón entendía la filosofía como algo más que pensamiento. No era un sistema, no era una teoría cerrada, era una práctica de memoria, una forma de mantenerse despierto, de no vivir completamente olvidado. Si aprender es recordar, entonces la filosofía no es acumular saber, es volver una y otra vez a aquello que en el fondo ya sabemos, pero que fácilmente dejamos de ver. Y quizá por eso la filosofía no termina nunca, porque el olvido siempre acecha y el recuerdo siempre necesita renovarse.